Saludos a todos, bienvenidos a este Diplomado Internacional de Diseño, Instalación y Mantenimiento de Bombas contra Incendio. Estamos entrando a la segunda clase relacionada con bombas contra incendio para edificios de gran altura. En esta clase vamos a analizar cuáles son los requerimientos de la NFPA 20 para las bombas contra incendio de respaldo en los edificios muy altos. La norma NFPA 20 considera y exige que en aquellas zonas de las edificaciones que exceden parcial o totalmente la capacidad de bombeo de los cuerpos de bomberos, es decir, exactamente la definición de edificio muy alto es esa, donde aquellos puntos en los cuales la capacidad de bombeo excede la capacidad que tienen los bomberos de bombear agua a las zonas altas, se requiere uno o más unidades de bombas contra incendios de respaldo, completamente independientes y automáticas, de modo que esta bomba de respaldo esté dispuesta para mantener el servicio completo cuando la bomba principal está fuera de servicio. Esto quiere decir que la bomba de respaldo es la que va a reemplazar a la bomba que está fuera de servicio, pero no quiere decir que cada bomba contra incendios tenga una de respaldo. Es decir, yo puedo tener 5 bombas contra incendio en una edificación, cada una en su zona, una edificación muy alta, y tener una única bomba de respaldo para las 5. Es decir, no tengo que mantener siempre un par de bombas. Si por ejemplo mi edificación es tan alta que tiene 5 cuartos de bombas para zonas escalonadas en pisos altos, cuartos de bombas en pisos intermedios, no necesito tener 2 bombas por 10 bombas, puedo tener únicamente 6. De manera que si en algún momento una de estas 5 falla, tenga la 6ª bomba de respaldo. Ahora, eso es teórico. En la práctica es muy difícil tener una única bomba de respaldo para 5 bombas, porque tendría que analizar dónde colocar esta bomba de respaldo y que sirva a su vez para respaldar a los 5 zonas de esa edificación. Entonces, simplemente lo que me está diciendo la norma es que yo puedo tener una única bomba de respaldo o más, una o más bombas de respaldo que sean independientes y automáticas y que permitan estén dispuestas de manera tal que todas las zonas de esta edificación puedan mantenerse en servicio cuando la bomba principal esté fuera de servicio. Y el segundo método es un medio auxiliar que tenga la capacidad de proveer la demanda total para la protección contra incendios y que sea aceptable para la autoridad competente. Uno de los más claros métodos que auxiliar a una bomba contra incendios que existe es los tanques de gravedad, ¿sí? Y otro método que podría ser auxiliar es las redes públicas de gran potencia, de gran caudal, de gran presión, que puedan permitir un abastecimiento a una gran cantidad de pisos. Y bueno, deja abierta la posibilidad como medio auxiliar que pueda hacer cualquier cosa que esté aceptable, que sea aceptable, un tanque en una cuesta de una colina, que disponga de una presión adecuada para bajar por gravedad, y algún otro método que alguna autoridad competente considere que pueda reemplazar a una bomba contra incendios. Entonces, ¿cómo sería un sistema sin respaldo? Por ejemplo, si yo pongo una bomba en la zona baja y una bomba para la zona alta. En este caso, si esta bomba de la zona alta falla, no habría cómo proteger la zona superior. No confundan esto con que la bomba sea diésel o que esté conectada a un medio auxiliar de energía eléctrica de conexión, a un grupo electrógeno.
porque se refiere a si en caso fallara esta bomba, ya sea diésel o eléctrica. ¿Existe respaldo para la zona alta? No. ¿Existe respaldo para la zona baja? No. Pero si esta zona baja, si hasta acá pueden llegar los bomberos, no necesito una bomba de respaldo para la zona baja. Si hasta acá podrían llegar con sus unidades de bomberos a atacar un incendio, no habría problema en dejar una única bomba. No confundan que además esta bomba tiene que estar conectada, acá se ve una electrobomba, a una fuente de energía confiable. Eso es otro requerimiento. O sea, acá tendría que tener una fuente de energía confiable o un suministro de energía alterna como un grupo electrógeno, un generador de emergencia. O en su defecto poner una bomba diésel. Pero eso no hace que tenga respaldo en caso esta bomba estuviera fuera de servicio. Pero si los bomberos pueden llegar, y ahí toca obviamente tener acceso a información de la capacidad de bombero de los bomberos, si pudieran llegar a esta zona roja, no necesitaría respaldo una segunda bomba acá. Pero sí necesitaría respaldo para la segunda zona, la zona alta. Es decir, acá esto estaría mal. No podría hacer esto, porque esta bomba no tiene respaldo. ¿Qué opciones tendría? Por ejemplo, podría considerar una bomba de respaldo, una bomba backup. Esta bomba backup está sirviendo en este ejercicio a estas dos bombas. Es un único respaldo para dos bombas. Perfectamente factible y cumple con la norma NFPA 20 de tener una bomba de respaldo. Falla la zona de baja presión, la zona low zone que dice acá baja presión, y tengo esta bomba de alta presión conectada con una válvula reductora de presión, suministrando el respaldo a esta zona roja cuando esta bomba está fuera de servicio. Y si falla la bomba de alta presión, tengo esta bomba conectada, que es una bomba se supone de la misma presión que esta, conectada directamente a la zona de alta presión, respaldando hasta que esta bomba vuelva a reponerse el servicio. Alternativamente podría tener esta opción. En este caso tengo esta bomba conectada a la zona de alta presión, ¿sí? Y tengo el respaldo de la zona de la segunda bomba conectada a la zona de alta presión. Y también tengo el respaldo de la zona de baja presión con una válvula reductora de presión conectada a la bomba backup, que también está en paralelo suministrando presión a la zona de baja presión, pero con una válvula reductora de presión. Entonces estamos cumpliendo con tener respaldo. Digamos, acá tenemos una bomba de baja presión y una de alta presión, respaldadas ambas por una bomba de alta presión. Y acá tenemos dos bombas de alta presión que se respaldan entre sí y que se suministran a esta zona, pero con una válvula reductora de presión para la zona de baja presión. Otra opción que existe es las bombas dispuestas en serie. En estos ejercicios estamos viendo que los cuartos de bomba se quedan abajo. Cuando los edificios son muy altos, ya no existe ni siquiera capacidad de bombeo adecuada así como los bomberos no tienen capacidad para bombear en edificios muy altos, llega un momento que las bombas con tensión tampoco tienen capacidad para suministrar estos arreglos. Es decir, no hay bomba que pueda llegar a esta altura. Entonces ahí toca hacer bombas en serie. Todas las bombas que forman parte de una unidad de bombeo contra incendio en serie deben estar ubicadas, ese es un nuevo requerimiento de la norma NFPA 20, dentro de la misma sala de bombas contra incendio. Pero se permite que las bombas que formen parte de una unidad de bombeo contra incendios en serie se ubiquen en salas diferentes con una serie de requisitos bien complicados de cumplir. Se tienen que cumplir todas las siguientes condiciones. Primero, todas las bombas que operan en serie se pueden detener o arrancar manualmente desde todas las salas de bombas que albergan las bombas contra incendio en serie. Segundo,
y se tienen que cumplir todas las condiciones, ¿no? La presión de succión y descarga de todas las bombas que operan en serie se mostrarán en todas las salas de bombas. Es decir, hay que llevar toda esa comunicación de información a todas las salas de bombas en las cuales se están poniendo bombas en serie. Las alarmas y señales deben anunciarse en todas las salas de bombas, en todas las otras salas de bombas, ¿no? O sea, yo desde cualquier cuarto de bomba puedo saber el estatus de las otras salas de bombas. El cableado de control de interconexión entre los controladores en diferentes salas de bombas deben cumplir con requerimientos especiales. Ahí toca leer el artículo 421, 28 y 29, que tiene una serie de requerimientos con respecto a la interconexión de los controladores, y también la comunicación entre las salas de bombas debe cumplir con el artículo 21, 29 y 2.10. No vamos a entrar en este detalle porque estaríamos entrando en temas de controladores y toda una serie de requisitos que están acá, que ustedes los pueden leer y que va más allá del objetivo de esta clase. No se permitirá que operen en serie más de 3 bombas como parte de una unidad de bombeo en serie. Es decir, lo máximo que se puede conectar en serie son 3 bombas. Ninguna bomba de una unidad en serie se apagará automáticamente por cualquier condición de presión de succión. Es decir, trabajan hasta morir. No apagan jamás, por más que la presión de succión llegue a cavitar la bomba que está conectada en serie. No se deben instalar válvulas reductoras o reguladoras de presión entre bombas contra incendios dispuestas en serie como parte de la unidad de bomba contra incendio en serie. Es decir, ya no me prohíben usar reductoras de presión, pero no tiene sentido tampoco reducir la presión después de aumentarla en un sistema en serie. Esto disminuye la confiabilidad del sistema. La reguladora de presión se considera un elemento que disminuye confiabilidad. La presión en cualquier punto de cualquier bomba en unidad de bombeo contra incendio en serie, con todas las bombas funcionando en el apagado y la velocidad nominal en el suministro de succión estática máxima, no debe exceder la presión nominal de succión, descarga o de trabajo de la carcasa de la bomba. Es decir, hay que evaluar también que estas presiones que generan estas bombas en serie son muy altas, deben estar por debajo de la presión de trabajo de la carcasa de la bomba. A veces tocaría revisar con el fabricante qué tanta presión pueden soportar las carcasas, ¿no? Y eso hay que verificarlo. ¿Cuáles son las características inherentes a las bombas en edificios de altura? 1. Altas presiones para abastecer los niveles superiores y sobrepresiones en los niveles inferiores. Entonces vemos acá como en serie tenemos altas presiones que podemos lograr, ¿no? Sumando las presiones de estas dos bombas. ¿Cómo se puede resolver este problema? Primero, una opción es poner bombas con tensiones de múltiples etapas, es decir, bombas multietápicas, de 2 o 3 impulsores en etapas. Segundo, múltiples bombas configuradas en serie en el mismo piso, es decir, poner en un mismo cuarto de bombas hasta 3 bombas en serie. Podemos poner múltiples bombas configuradas en serie, pero en pisos elevados, es decir, una bomba en el nivel 0 que suministra agua a una bomba en el nivel 5, en el nivel 30, y otra bomba en el nivel 60, por dar un ejemplo, en serie ubicadas en varios pisos. Esta opción ya no está permitida por la NFPA 20, pero ya existen muchas edificaciones. Acuérdense que acá estábamos viendo que sí se permite unidades de bombas contra incendio en serie en salas separadas, pero con todas estas condiciones, ¿no?, que estamos viendo acá. Es un poco deseable. Ya no se permite casi, pero ponen muchas condiciones que lo encarecen tanto que más práctico sería bombas configuradas en serie en el mismo piso. Pero todavía está, digamos, considerado. Va a depender mucho de la altura, ¿no? Múltiples sistemas de bombeo por zonas. Ahora vamos a ver esta opción.
bombas configuradas por zonas de altura o sistemas de aprovechamiento de gravedad. Vamos a ver todas estas opciones gráficamente. Bombas con diseño de múltiples etapas sería poner, por ejemplo, una bomba, por decir, trietápica o bietápica, o una bomba de multipuerto, ¿no? Pero en este caso es una trietápica, que me hace que una bomba detrás de la otra, o una bomba o tres bombas en serie, puedan, no necesariamente bietápicas, sino tres bombas una detrás de otra, hagan que pueda llegar a una zona de alta presión. Esto podría funcionar en una edificación de poca altura. Vamos a ver ahora cuál es el límite máximo que me permite una montante soportar presión. Y esto se va combinando en la zona baja con reductoras de presión. La otra opción sería, en vez de tener una bomba trietápica o de múltiples etapas, es tener tres bombas en etapa, ¿no? Que es lo mismo realmente que el gráfico anterior, ¿no? Simplemente que bombas monoetápicas pero conectadas en serie. También funcionan en edificios relativamente bajos, o sea, rascacielos bajos, por decirlo de una manera. La otra es múltiples bombas configuradas en serie en varios pisos. Acá nos vamos a esta opción, que es poner bombas en serie. Esta recibe la presión de esta bomba, le entrega presión a esta zona, le entrega presión a esta zona y puedo llegar con tres bombas a la parte superior. Y acá me tengo que cumplir todas esas condiciones, ¿no? Que estos cuartos de bombas estén comunicados, que desde este cuarto de bombas yo pueda saber qué pasa en los otros cuartos de bombas y todo lo que hemos visto. El gran problema con esta opción, si se ponen a pensar, es qué pasa si falla la bomba, por ejemplo esta. Todo el sistema fracasa. Entonces tengo que ponerle el respaldo. Acá no muestro el respaldo que me pide. Tal vez el respaldo no sirva para la zona de baja presión, porque los bomberos pueden llegar acá. Pero en las zonas de alta presión sí necesito un respaldo. Entonces probablemente esto me obligaría a tener una segunda bomba en caso esta falle, para que mantenga la condición de serie que se está proponiendo en este gráfico. Acá solamente es un gráfico conceptual, ¿no? Habría que analizar ya con más detalle cómo sería un sistema de bomba de respaldo. Probablemente acá, analizándolo así de manera somera, sería una bomba de respaldo para esta bomba, pero acá también tendría lo mismo. ¿Qué pasa si fallara esta bomba? Tendría que tener una bomba de respaldo para esta bomba y a su vez una bomba de respaldo para esta bomba, de manera tal que pueda llegar arriba. La otra opción sería múltiples sistemas de bombeo por zonas, ¿no? Tengo una bomba de baja presión, una de media presión y una de alta presión. Incluso podría trabajar en serie. Es decir, esta bomba, si el incendio es en esta zona de baja presión, se enciende solamente esta bomba. Si el incendio es en esta zona de media presión, se enciende esta bomba más esta bomba. Y si el incendio es en la zona de alta presión, se encienden estas tres bombas. Obviamente con los backup. En este caso podría poner una bomba adicional de backup para las tres bombas. Habría que analizarlo, ¿sí? ¿Qué presión tendría que tener esa bomba, ¿no? Probablemente tendría que tener la presión de la bomba de mayor presión y tener estar conectada en paralelo a esta bomba en caso falle esta bomba, pero con una reductora de presión para que no haya una sobrepresión en esta zona y en esta zona. Solamente serviría para la zona más alta sin reductora de presión, pero en estas zonas tendría que tener válvulas reductoras de presión para no presurizar o incrementar la presión por encima de la máxima permitida en las zonas que son más bajas.
También podríamos considerar bombas configuradas por zonas de altura. En este caso tenemos una bomba que toma agua de, fíjense que en estas de acá, hasta este momento no hemos construido ninguna un tanque elevado, un tanque alto. En esta de acá ya en esta opción, esta de acá alimenta la zona baja y a su vez llena el tanque, que ya estaría en un piso alto. Y esta alimentaría a la segunda zona y así sucesivamente, ¿no? Este tanque estaría alimentado por esta bomba. Al margen de que tienen que haber, en caso de mantenimiento de este tanque, tiene que haber un segundo tanque, y ahí la norma me dice que lo puedo partir en dos, por ejemplo, el 50%, ¿no? Y rellenar este tanque con este tanque de acá al 50% la velocidad de llenado igual al caudal de estas bombas, ¿no? Que ya hemos visto en la clase anterior. Ahora, complicándolo un poco más, parecido al Burj Khalifa, sería que esta bomba suministra a esta zona de baja presión y a la vez llena un tanque que por gravedad alimenta a los pisos inferiores, que estarían teniendo ya, en el momento en que tengan la presión por gravedad adecuada y se crucen con este sistema que está subiendo, no necesariamente este gráfico está hecho a escala, obviamente, no está hecho a escala, pero podría alimentar por gravedad cuando esta zona ya tiene la presión que necesito para suministrar, y este sistema estaría alimentando hasta el momento en que la gravedad del piso que está conectado a este tanque es suficiente como para permitir que podamos usar sistemas con tracción por gravedad. Y sucesivamente esta bomba haría lo mismo, exactamente igual, suministraría a esta zona y alimentaría este tanque que por gravedad alimentaría una zona. De esta manera podríamos ir aprovechando bombas y gravedad para llegar a los pisos más altos. La última zona obviamente ya no podría trabajar por gravedad, ¿no? Sino con una bomba. Ya sería la última zona de la edificación. Entonces sería un sistema donde tengo una fuente confiable 100%, que es por gravedad, y una fuente no confiable que necesitaría una segunda bomba, ¿no? Probablemente acá necesitaría 2, 4, 6 bombas, ¿no? Para poder cumplir con el requerimiento del backup que me pide la norma. Ahora vamos a estudiar los requerimientos desde la NFPA 14. Ahora vamos a ver qué pasa con las presiones que no hemos tratado. Si tenemos que respetar la 14, y les comento que la 14 no siempre se respeta en todas partes del mundo, ni siquiera en Estados Unidos. He estado leyendo que, por ejemplo, en Nueva York la presión de las válvulas de 2,5 para uso de los bomberos no es 100 psi. Y en muchas ciudades de Estados Unidos existen parámetros diferentes en cuanto a las presiones que deben tener los equipos en las edificaciones. De hecho, hay una mayor flexibilidad en cuanto a las presiones, siendo la NFPA 14 la más exigente de ellas. Tenemos casos como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, que manejan otras presiones inferiores a la requerida por la 14. Y esto da una mayor flexibilidad. Pero acuérdense que las edificaciones están implementadas con rociadores. Es decir, son sistemas en los cuales el incendio se apaga con un rociador. ¿Ok?
Pero si nos vamos a la 14, sin discutir lo que la autoridad competente pueda flexibilizar estas presiones, la 14 nos pide como mínimo 100 psi en la conexión hidráulicamente más remota de las válvulas para uso de los bomberos. Bajo ese esquema, la NFPA 14 va a definir dos tipos de tuberías de alimentación. La primera es la tubería principal de alimentación, que es la que suministra agua a uno o más montantes, y la tubería principal express o expresa, que no suministra agua en su parte inferior, sino que la conduce a altas presiones a una zona superior de un sistema de montantes. Es decir, es la que lleva el agua a alta presión. Por ejemplo, en este caso, tenemos una zona de tubería principal de alimentación y una zona express que está llevando agua a muy alta presión, 400 psi en este caso, a una zona donde cuando la presión llega a 100 psi o 175 a 100 psi, como sabemos es la presión máxima y mínima que pide la 14, se puede usar, es decir, ya cuando la presión está por debajo de 175 psi y por encima de 100 psi. Tradicionalmente la tubería express de la norma NFPA 14 siempre ha sido 350 psi. Es decir, hasta el año 2000, antes del año 2019, la 14 decía que la máxima presión que podía pasar por una tubería express era 350 psi. Ahora en el año 2019 se ha incrementado, la NFPA ha incrementado ese valor a 400. Es decir, ya pueden sacar ustedes la cuenta cuánto más se puede ganar con esos 50 psi, ¿no? 400 por 0.433 me va a dar cuál es la altura dinámica total en pies. 400 entre 0.433, perdón, me puede dar la altura dinámica total que puede permitir esta tubería express, que es la que va a llevar el agua. No puede dejar, va a llevar el agua y no puede dejar ningún punto de descarga. Es una tubería directa que recién va a comenzar a dejar válvulas y accesorios cuando la presión está en 175 psi y deja de ser útil cuando la presión baja de 100 psi. Repito, cumpliendo con la 14. No todos los estados de los Estados Unidos cumplen con este requerimiento de la 14 de 100 psi. De hecho que Nueva York no lo cumple, por ejemplo. Y me parece que en Chicago va por ahí también el tema, que tienen algunas diferencias. Entonces, desde la perspectiva de la 14, vamos a ver estos gráficos que están en la 14, típicos. Este es un sistema típico de NFPA 14 único, ¿no? Donde una bomba contra incendios que toma agua de un suministro, generalmente de la red pública, o bueno, en nuestro caso de una cisterna, alimenta a 3 zonas. Entendiendo que lo máximo que podría tener esta bomba en estos puntos son 175 psi. Eso ya me define una altura, ¿no? Más de 175 psi no puede tener esta bomba, porque si no, no cumpliría, salvo que le ponga reductoras de presión, que no están en este ejercicio, no están usando reductoras de presión y por tanto se entiende que estaría máximo a 175 psi. En este caso ponemos dos bombas, esto se parece mucho al que vimos hace un rato en los gráficos. Dos bombas, una bomba de baja presión y una bomba para la zona de alta presión. Estas bombas esta bomba por ejemplo está descargando a esta zona baja, ¿sí? Que está acá, y hasta acá se supone que tendríamos 100 psi. Y esta bomba que está acá, que está conectada, va directo por esta válvula, esta montante express,
que puede tener hasta 400 psi, a una zona de alta presión. Esta bomba o bien podría ser de alta presión propiamente, o como se ve en el gráfico, podría ser una bomba de una presión sumada a esta bomba en serie. Es decir, para que pueda llegar a esta zona alta, tendrían que encenderse estas dos bombas automáticamente, para que una detrás de otra, para que no haya golpe de ariete, una un tiempo después la otra, para suministrar presión en la zona de alta presión. O podría ser depende de la altura de la edificación, podrían ser dos bombas independientes y ya no habría esta interconexión que se ve acá, ¿no? Se parecería mucho al gráfico de sistemas independientes que vimos en algunas diapositivas atrás. Continuando, con edificios más altos podríamos tener un sistema de zonas múltiples que está acá derivado. En este caso tenemos lo mismo que vimos hace un rato en el gráfico anterior, este de acá, pero como el edificio ha crecido más y ya esta zona no llega a tener la presión adecuada para trabajar, alimentaría un tanque, ¿no?, que lo estamos viendo acá, serviría como bombas de alimentación de un tanque, que a su vez alimentaría una zona de alta presión más alta, que es la tercera zona que estaría, y eso ya me obligaría a tener una cisterna en un piso intermedio, que no se ve en estos gráficos de acá. Acá no hay cisterna, acá está trabajando todo idealmente de abajo, pero acá ya me veo por la altura de la edificación a tener que tener una bomba, un cuarto de bombas con una cisterna en una parte inferior. Alternativamente podría tener un sistema en que una bomba de baja presión en serie se conecta, cosa que no es deseable según los últimos requerimientos de la NFPA, pero está permitido con todas las condiciones que vimos, a una bomba que recibe la presión de esta y vuelve a rebombearla en una zona superior. Ya no tiene tanque, no tiene cisterna, ¿no? Estas son las opciones que existen para superar la altura dentro de la 14. A veces ni siquiera estas opciones pueden explicar edificios altos como de 800 metros, por ejemplo. El Burj Khalifa no se puede. Hablábamos de 800, 1000 PSI, ¿no? Entonces, y con este límite de 400 PSI como máximo, que es muy peligroso, tanta presión, más los 100 PSI que se necesita en la válvula del edificio el punto más alto, saldrían pues unas presiones demasiado altas. Incluso para estos gráficos ya no podrían explicar todos los casos. Pero bueno, hay que analizar caso por caso y soluciones diferentes que se van presentando. Acá tenemos un sistema con dos bombas, ¿no?, dispuestas en este cuarto de bombas en el primer piso, con una montante express. La primera bomba suministra a la zona de baja presión, y las dos bombas en serie suministran a la zona de alta presión. En este caso las dos bombas están en el mismo cuarto, ¿no?, que es lo ideal. Y esto puede resultar ventajoso para el personal que monitorea las bombas durante un incendio, que no tienen que irse a la zona alta, ¿no?, a arriesgarse, digamos, dentro de todo, por más protegido que esté el cuarto de bombas y el acceso al cuarto de bombas desde el primer piso. Eso complica un poco también la protección contra incendios, la compartimentación del cuarto, etc. El único problema es de que puede causar una presión muy alta en la tubería principal express, ¿no? Aquí, por ejemplo, han puesto dos tuberías express. Esta bomba bombea
y tiene doble tubería express. En caso falle una, tiene la otra de reserva o de emergencia. Este es un requerimiento específico de la NFPA 14, que toda zona alta que sea alimentada por una zona baja debe serlo con dos tuberías independientes redundantes, dos o más tuberías independientes redundantes. Y eso es lo que se ve acá, dos tuberías express. De la misma manera, ahora vamos a ver en el próximo gráfico que lo mismo hacen con una conexión de dos montantes que alimenten al siguiente piso de manera redundante. Esto quiere decir que si yo le hiciera mantenimiento a una de ellas, por una reparación, una fuga o lo que fuera, tendría la otra de reserva, y viceversa. Si tuviera que hacer el mantenimiento a este montante, puedo seguir manteniendo protegida la zona alta a través de la segunda montante. Esta redundancia se repite en otras normativas más exigentes, como Factory Mutual para edificaciones de altura que son aseguradas por FM. Acá falta la bomba backup, ¿no? En este gráfico no estaría cumpliendo con la NFPA 20. Esto lo he sacado de un libro sobre la NFPA 14, el de Kenneth Eastman. Pero acá no cumpliría con el backup que se requiere para la zona de alta presión. Pero como yo supongo, como este edificio es de 20 pisos, a lo mejor los bomberos sí pueden, porque acá está la siamesa, ¿no? Están las siamesas, sí pueden llegar al piso 20 con sus autobombas, entonces no se considera un edificio muy alto. Otra opción que está permitida tanto por la 20 como por la 14 es colocar las dos bombas en diferentes pisos, ¿no? En salas de bombas separadas, como se muestra en este sistema. Este diseño requiere mucho más pensamiento y preparación, porque en este caso tiene que haber una comunicación entre las dos salas de bombas, y el método para llegar a la sala de bombas de la zona alta debería estar protegido para que el personal que vaya a la sala de bombas durante el incendio en la zona alta no esté expuesto a los riesgos de ese incendio, ¿no? Acá estamos viendo que han llevado la bomba en la zona alta. Esto implicaría, a diferencia de que tengamos que construir un espacio para esa bomba en un piso superior. Yo me quedaría con este como primera opción, por lo menos para estos edificios relativamente bajos, ¿no? Acá está mostrando un edificio de 20 pisos, pues, ¿no? Creo que con una única bomba se podría lograr el efecto. Finalmente acá vemos una variante similar a la anterior, ¿no? Pero donde se elimina la tubería express, ya no hay tubería express, sino que el cuarto de bombas de la zona alta toma de su succión, la toma a través de una conexión de las montantes que alimentan el piso inferior, ¿no? Esta de acá recibe de esta bomba la presión y la vuelve a suministrar. El gran problema, como lo vuelvo a decir en este caso, es que si falla esta bomba, falla esta también. Deja de recibir agua, ¿no? Entonces tocaría mejorar esto construyendo cuartos de bombas con cisternas independientes que sirvan a cada una a su zona, ¿no? O sea, pensar en poner tanques en los pisos intermedios, a pesar de que estructuralmente puede ser medio tortuoso eso, ¿no? Por el peso. Bueno, pasando a otro tema, vamos a hablar de las bombas multipuerto. Actualmente, hasta donde conozco, solo una marca de bombas está desarrollando bombas multipuerto, que ya hemos conversado al inicio del curso. El profesor Ibirma habló de las bombas multipuerto, y hasta donde tengo entendido, estas bombas aún no son listadas, ¿no? Existen muchos años, pero aún no han logrado listamiento.
Por lo menos he visto la marca SPP que se ofrecen pero sin listamiento. Los edificios de gran altura pueden contener múltiples sistemas de tuberías verticales de zona vertical, tanques y válvulas de llenado automático. Cuando un edificio se clasifica como un edificio alto o muy alto, a menudo se requieren altas presiones para abastecer a niveles superiores. Si se usara una sola zona, las presiones en los niveles inferiores superarían las presiones nominales de trabajo del equipo disponible. Debido a estos desafíos de control de presión, a menudo es necesario crear múltiples zonas, como con varias bombas de diferentes presiones. Pero una opción alterna podría ser tener una única bomba contra incendios que tenga varias etapas y múltiples puertos con varias salidas. En este caso, con 3 salidas de descarga, que es la típica bomba que ofrece SPP, donde la primera salida suministra a la zona baja, la segunda a la zona media y la tercera a la zona superior. Y de esa manera nos ahorramos reductoras de presión, teniendo 3 montantes independientes. Entonces, esto promete dar una solución, por lo menos en edificios de mediana altura. Cuando digo mediana altura hablo de 80 pisos, 70 pisos, no para 50 pisos. Pero para edificios mucho más altos probablemente no sea la solución y sea inevitable construir tanques intermedios en edificios muy altos, ¿no? Estamos hablando de edificios de más de 120, 130 pisos. Yo creo que ya esta solución ya no podría resolver esos casos, sino que ya me veo obligado a construir tanques y hacer comunicación entre cuartos y todos los retos que trae de por medio, ¿no? Cada zona del sistema de tubería vertical debe contar con una bomba separada o una salida de descarga separada de una bomba contra incendio de múltiples etapas y múltiples puertos. Se permitirá el uso de bombas dispuestas en serie para cumplir con los requisitos de zonificación de las tuberías verticales. Se permitirá que las bombas que estén dispuestas en serie estén ubicadas en el mismo nivel, pero no se requiere que lo estén, como hemos visto. Cada zona por encima de la zona baja debe tener 2 o más tuberías de suministro directo e independientes dimensionadas para suministrar de forma automática e independiente los líquidos de caudal y presión. Este punto, como ya hemos visto, es el motivo por el cual las tuberías express deben tener una redundancia o doble montante para alimentar la zona superior. Y se basan en el concepto que ya hemos visto, ¿no? De que en caso de mantenimiento de uno de ellos se tenga la posibilidad de mantener en servicio a través de una redundancia la zona más alta. Pasemos al siguiente punto. Se debe permitir el uso de tuberías verticales de la zona inferior para cumplir con los hitos anteriores. Esto ya lo hemos visto en los gráficos anteriores, donde en vez de tener 2 tuberías express, podemos aprovechar las propias montantes de la zona inferior, 2 o más montantes de la zona inferior, para que se constituyan como las tuberías express. Ahora pasemos al siguiente punto. Para edificios con 2 o más zonas en las que cualquier porción de las zonas superiores no pueda ser abastecida por medio de autobombas de los bomberos, es decir, edificios muy altos, rascacielos, o a través de una conexión de bomberos siamesas, debe suministrarse un medio auxiliar de suministro en forma de almacenamiento de agua de alto nivel con equipamiento adicional de bombeo u otro medio aceptable para la autoridad competente. Nuevamente se repite lo mismo que ya hemos visto. Finalmente, para acabar la clase del día de hoy, vamos a hablar de los requisitos para las reguladoras de presión en zonas múltiples, que es un tema también complicado. Dada la poca confiabilidad que se tiene en las reductoras de presión, lo que la NFPA sugiere es de que los dispositivos reguladores de presión tengan también un backup.
¿no? Y se genera un sistema muy complejo y costoso de un dispositivo regulador de presión para proteger en caso de falla de un único, así como la bomba. Las reguladoras de presión están diseñadas para tener su propio backup. Y eso hace que se convierta en un sistema complejo que vamos a analizar como último elemento. Es decir, cuando ustedes quieran diseñar ahorrándose dinero en bombas, poniendo bombas de alta presión para que rindan más altura, me veo obligado a poner reguladoras de presión. Pero estas reguladoras de presión en estos rascacielos deberían ser configurados bajo las siguientes condiciones. En sistemas con zonas múltiples se debe permitir el uso de dispositivos reguladores de presión en lugar de bombas separadas para controlar la presión, ¿no? Se debe proporcionar un método para aislar el o los dispositivos de regulación de presión para mantenimiento y reparación. Es decir, si falla una válvula reductora de presión, tengo que aislar esa válvula para poder retirarla, repararla y volver a colocarlo. O sea, tengo que tener un método para poder desmontar esa válvula y sacarla. Pero mientras haga eso, tengo que proporcionar redundancia. Para proporcionar redundancia, los dispositivos reguladores de presión deben disponerse en serie. Así como la bomba, los dispositivos de regulador de presión hacen lo mismo que el concepto de backup de bombas. De modo que la falla de un solo dispositivo no permita una presión superior a 175 psi a cualquiera de las múltiples conexiones de manguera aguas abajo. Cuarto requisito es que se debe instalar una derivación de igual tamaño alrededor de los dispositivos reguladores de presión con una válvula de control normalmente cerrada. Esto implica que yo tengo que tener siempre una derivación que en caso fallen los dos dispositivos, en el peor escenario introduzca esa presión altísima porque es una emergencia. Ya no me importa si falla mi sistema. Estoy en modo catastrófico. Hay una catástrofe y ya no me importa. Fallaron las dos válvulas y tengo un incendio inminente. Le meto toda la presión que tenga la bomba, no me importa. Y si se revientan los rociadores ya me arriesgaré. Entonces debo tener una forma de poder puentear esas válvulas reguladoras de presión. Cosa que normalmente no se recomienda, ¿no? Pero en estos sistemas de zona múltiple sí se permite. Ahora vamos a ver un gráfico en la próxima diapositiva. Bueno, los otros requisitos son que las válvulas de presión reguladoras de presión deben estar a máximo 2 metros 30 sobre el piso, 7 pies 6 pulgadas para poder tener acceso a ellas. El dispositivo regulador de presión debe estar provisto de manómetros, entrada y salida, cosa que ustedes conocen perfectamente. Las conexiones del cuerpo bombero deben estar conectadas al lado del sistema de la válvula, es decir, para el lado que no estén controladas por la válvula y que solamente dependan de la decisión de los bomberos de meter la presión que requieran y no esté regulado por esa presión. El dispositivo regulador de presión debe estar provisto con una válvula de alivio de presión de acuerdo con la recomendación del fabricante, porque si hay una sobrepresión estática, la válvula de alivio me va a ayudar a liberar esa sobrepresión. Es muy parecido a lo que se pone en las bombas diésel. Cuando hay una sobrepresión, la válvula de alivio se abre y elimina esa sobrepresión. Es lo mismo, pero en este caso son para presión estática. Son válvulas pequeñas de 1 pulgada, 3/4. Y debe estar todo este sistema monitoreado de acuerdo a la norma NFPA 72, de tal manera que se supervise remotamente cualquier falla de alta presión del dispositivo regulador de presión. Quiere decir que hay que poner, por ejemplo, un transductor de presión que avise a un centro remoto que se está presentando una condición peligrosa para el sistema porque las válvulas reguladoras no están regulando, están dejando pasar una presión. Entonces hay que monitorear eso con un transductor, por ejemplo.
Todo ese enredo se ve en este gráfico, ¿no? De acuerdo a lo que vemos acá, tenemos que acá tenemos la red, ¿no? Una válvula abierta, tenemos una reductora de presión acá, tenemos un interruptor de presión, un regulador conectado electrónicamente a una acorde con la NFPA 72 y tenemos otra válvula normalmente abierta acá. Estas dos válvulas permiten desmontar esta válvula y retirarla, ¿ok? Y en backup tenemos lo mismo repetido al lado derecho. Válvula normalmente abierta, regulador de presión y dos manómetros igual que acá, antes y después de la válvula. Y acá tenemos el backup. Fíjense lo que hace esto. Después vamos a ver la parte superior. Si falla esta válvula reductora de presión, yo tengo que desmontar, cierro esta válvula y esta válvula que está normalmente cerrada la abro. Y el circuito se va por acá y entra a este circuito de acá. Y esta comienza a trabajar. Si falla esta válvula de acá y tengo que retirarla para mantenimiento, cierro esta válvula, me llevo esta válvula, abro este circuito de acá con esta válvula cerrada y abro esta de acá abro esta de acá y dejo esta cerrada y todo el circuito se va por este lado de acá. Normalmente, y puedo desmontar, hacer mantenimiento a esta línea y todo el circuito va por acá. En otras palabras, si falla esta, el circuito es este. Si falla esta, el circuito es este y se va por acá. Y cuando las dos están trabajando todo el tiempo, esta sirve de backup de esta. Es decir, vamos a suponer que lo tengo regulado a 175 y en algún momento pasan 190, fuera de avisarme este interruptor de presión que me pasé la presión, esos 190 llegan a esta válvula y esta válvula lo puede regular a 175. Trabaja normalmente para backup también. Entonces, ¿qué logro con este circuito? Logro poder permitir que estas válvulas puedan tener un mantenimiento individual, pueden fallar una o la otra, o en el peor escenario pueden fallar las dos, y tengo de emergencia esta línea ya catastrófica, como les dije hace un rato, en el que abro estas dos válvulas, cierro estas válvulas de acá y tengo toda la presión que viene por esta línea de alta presión directamente alimentada al sistema. Y los bomberos están pasando todo este circuito, no viéndose afectados por esta regulación de presión y todo este circuito complejo que puede fallar. Esta es la forma como la 14 ha resuelto el problema de la falta de confianza y confiabilidad que existen sobre las reductoras de presión que suelen fallar. ¿Qué hace este circuito? Proporciona redundancia. Si falla una, la presión sigue controlándose por la otra. Permite realizar mantenimiento de una sin afectar el control de presión de la otra, del sistema. No afecta a las conexiones al departamento de bomberos, las cuales se empalman aguas abajo del dispositivo. Cuando cuentan con una válvula de alivio, no se ve en este gráfico, pero es parte del requisito, que permite liberar cualquier exceso de presión estática en el sistema, que es un problema típico de las válvulas de reguladores de presión piloteadas, que no regulan muy bien la presión estática cuando esta pasa muy rápido. Y a su vez, con los interruptores de presión, proporcionan monitoreo y supervisión remotos para detectar fallas de alta presión del dispositivo regulador de presión de acuerdo con NFPA 72. Esto se hace con presostatos o transductores de presión, por ejemplo, ¿no?
que pueden conectarse en la línea. Un transductor de presión me permite tener una presión digital que me avisa cuál es la presión que está en el sistema, y un presostato mediante un contacto on-off 0,1 puede lograr avisarme que mi presión ha superado cierto valor de regulación. Entonces, esto también se incorpora dentro del concepto de un rascacielos, ¿no? Esto hace posible confiar un poco en las reguladoras de presión. Me parece muy confiable tener un sistema doble, y podríamos con esto prescindir de más bombas, ¿no? Usando bombas de mayor presión, de más alta presión. Acuérdense que el límite NFPA 14 es 400 PSI. En algunos casos ese límite en algunas ciudades de Estados Unidos es mayor, en otras es menor. No, la 14 no es obligatoriamente cumplida ni siquiera en Estados Unidos, pero si nos mantenemos con la 14 como concepto de diseño, pues podríamos llegar a 400 PSI como máximo y usar reguladoras de presión para trabajar esto en los pisos en los cuales la presión es muy alta y los rociadores o las válvulas de bomberos no pueden trabajar con las presiones superiores a 175 PSI. Esto no quiere decir que yo no pueda optar por otras opciones. Por ejemplo, colocar rociadores de alta presión. Rociadores que soporten presiones superiores a 175 PSI. O pueda usar válvulas para bomberos reductoras de presión. Son muy costosas, pero es otra opción también. Entonces, lo que les quiero dejar como mensaje final, después de haber investigado todo lo que he podido en 2 clases, es de que el tema de resolver el problema de la altura en los sistemas contra incendios para rascacielos es muy complejo y tiene demasiadas aristas. No existe una única respuesta al problema. Toca ver caso por caso. Tal vez nunca nos toque diseñar un edificio muy alto, 100 pisos, 120 pisos. Solamente podemos imaginar, y tampoco es el objetivo de este curso, que ustedes se vuelvan expertos diseñando edificios de altura, porque estamos viendo sesgadamente un problema que tiene muchas aristas: la disponibilidad energética, la capacidad estructural del edificio, la arquitectura, los espacios, los requerimientos del cliente, los caprichos del arquitecto, la disponibilidad de energía, no sé si ya lo dije, los temas estructurales, los requerimientos de la autoridad competente con respecto a los pisos de refugio, a la cantidad de ocupantes, al nivel de riesgos. Entonces, no ha sido el objetivo de estas 2 lecciones explicarles a ustedes cómo se resuelve un edificio de gran altura, sino dejarles una gran incógnita sobre lo complejo que es el tema. Y para redondear la clase que ha culminado el día de hoy, les voy a dejar estas lecturas que hablan de soluciones que se han ido buscando detrás de estas todas las alternativas que existen. Tenemos esta lectura muy interesante sobre la confiabilidad de los sistemas y los diseños. Les voy a dejar, esta es una lectura de Penel, el ingeniero Penel, que trata mucho el tema de bombas, ingeniero mecánico de bombas en edificio de gran altura. Lo pueden leer el original en inglés en este enlace. Tenemos un artículo sobre las nuevas reglas de la NFPA 20 para edificios de altura, que es también acá tenemos el enlace, y es hecho por Brian Busher, que es el gerente de marketing global de
Silen, AC Fire Pumps. Tenemos un artículo sobre las bombas de SPP multitápicas y la ventaja que tienen, de acuerdo al argumento de este autor, con respecto al bombeo en serie, a las válvulas reductoras de presión. Este artículo está hecho por Kedar Kansode, gerente de ingeniería de SPP PAMS, ¿no? Habla de las bombas, pero en realidad habla de las ventajas que tienen las bombas multipuerto que ellos han desarrollado. Y finalmente acá tenemos un artículo sobre cómo resolvieron esta rascacielos de 73 pisos en Los Ángeles, con las limitaciones que tenían que resolver con respecto a temas como, por ejemplo, la presión a caudal cero, que no hemos hablado en esta clase, ¿no? Cómo se trata de la sobrepresión que genera la bomba cuando arranca y no tiene consumo, que hay que tomarla en consideración. Eso también genera una sobrepresión en la red, que hay que analizarla, y eso lo hace más complejo, ¿no? Acá explican un poco cómo tuvieron que resolver el problema el desafío de cumplir con los requerimientos de la ciudad de Los Ángeles, que exigía que las bombas no podían exceder de 600 psi a caudal cero, ¿no? Entonces poner una bomba acá no tenían límite de 400, sino el límite es 600, pero a caudal cero, ¿no? Eso también hay que tomar en consideración, ¿no? Y nada, eso sería todo, creo, lo que les puedo explicar sobre en estas dos clases. Es un tema muy complejo y lo vamos a dejar ahí. Bien, muchas gracias por escucharme. Nos estaremos viendo en la próxima oportunidad.